Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. El centro de la religión, representado en Jerusalén, manda maestros de la ley. Los letrados, los hombres de letras, eran los doctores de la ley, digamos los grandes intelectuales religiosos de la época de Jesús. Eran los que enseñaban la ley, la Torá, los conocedores y estudiosos de los primeros 5 libros de la Biblia. Eran expertos en el tema, eran personas veneradísimas por el pueblo y ellos además buscaban subrayar su importancia con las vestimentas que usaban. Se hacían llamar padre, rabí. Esta gente tenía un prestigio enorme. En su época eran quienes tenían autoridad para decir esto está bien o esto está mal, o esto hay que condenarlo o no, basados en la interpretación que hacían de la ley. Entonces Jerusalén, el centro religioso, manda a algunos maestros de la ley a espiar, a vigilar a Jesús, porque muy seguramente están alarmados por lo que Jesús enseña. Las enseñanzas heterodoxas de Jesús ya se estaban extendiendo y esto la institución religiosa lo veía peligroso. Por su parte, los fariseos eran un grupo de judíos nacionalistas, rigoristas, tradicionales y legalistas. Eran los observantes, los cumplidores rigurosos de la ley de Moisés, oral y escrita. La palabra fariseo significa separado. Eran personas muy religiosas que observaban de manera estricta los más de 600 mandamientos. Ellos consideraban que la mayoría de las personas del pueblo eran infieles a la ley. Por ello decidieron crear un grupo llamado los fariseos, es decir, los separados, porque al considerar que la mayoría de la gente no cumplía la ley, deciden separarse para mostrar que ellos sí cumplen esa ley. Los fariseos y los maestros de la ley se congregaron alrededor de Jesús. Ya sabemos que el verbo congregar en Marcos significa llevar la mentalidad de la institución judía, porque congregarse, el verbo en griego se dice sinago, de donde viene la palabra sinagoga. Por tanto, los fariseos y los maestros de la ley se reúnen con Jesús, pero llevando su mentalidad de la sinagoga, es decir, la mentalidad del régimen religioso judío. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. De fondo, lo que Marcos nos quiere contar es que la acusación contra Jesús se basa en que él no respeta la distinción entre sacro y profano y que sus discípulos siguen su ejemplo. Por tanto, el texto contrapone la práctica de los discípulos con la enseñanza de los maestros de la ley y los fariseos. Jesús se pone de parte de los discípulos, pero va mucho más allá y nos advierte que toda norma religiosa, escrita o no, tiene siempre un valor relativo. La mentalidad que está debajo de la observación de los fariseos y los maestros de la ley es la siguiente. Israel era el pueblo consagrado por Dios, pueblo santo, consagrado. Todos los demás pueblos eran profanos, es decir, no estaban vinculados como Israel con el verdadero Dios. Para los fariseos, además, la manera de mantenerse en el ámbito de lo sacro era la observancia estricta de la ley, tal como ellos la interpretaban. De ahí que incluso dentro del pueblo establecieron la distinción entre sacro y profano referida a personas. Pertenecían al pueblo santo consagrado los que observaban fielmente la ley. Eran profanos, separados de Dios, los que no se atenían minuciosamente al cumplimiento de la ley. Aún más, para un fariseo, el contacto con gente profana ponía en peligro la propia consagración a Dios. En consecuencia, había que tomar precauciones, en particular con los alimentos, manoseados por gente de cuya observancia no constataba. Por consiguiente, antes de comer había que lavarse ritualmente las manos que habían tocado esos alimentos o cualquier cosa del mundo exterior, y mediante lavados quitar también a los alimentos lo profano que hubieran podido adquirir por el contacto con los que lo habían recolectado o vendido en el mercado. Solo así se aseguraba el propio carácter sacro, el vínculo con Dios. Así pues, para los fariseos, el contacto con el mundo creado, profano, contaminaba al hombre. La vida ordinaria amenazaba con separar de Dios.
Por tanto, para ellos el mundo mancha, el contacto humano mancha, el contacto con la realidad ordinaria mancha. Lo ordinario, lo familiar, lo cotidiano, eso no merece presentarse ante Dios. Para presentarse ante Dios hay que separarse de lo cotidiano, era la mentalidad de ellos. Ustedes, fariseos, limpian el exterior de una copa y de un plato para después consumir alimentos que entran a un cuerpo colmado de codicia y de maldad. ¡Qué necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Deberían dar en ofrenda lo que tienen dentro y entonces quedarán completamente limpios. ¿Estás diciendo que las ofrendas importan más que la pureza Estoy ritual? diciendo que su obsesión con lo que es puro o impuro va más allá de lo que Dios quería y que no le hace bien a nadie más que a Damos ustedes. diezmo para que los pobres se beneficien, hasta de las plantas más pequeñas de nuestros jardines. De eso digo, ¡ay de los fariseos! Pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, midiendo con cautela hasta la última pizca, mientras descuidan lo que en realidad importa de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¡Guías ciegos! ¿Qué? Cuelan al mosquito, pero se tragan el camello. ¡Miren a estas personas! ¿Qué han hecho para ayudarlas? Enseñarles a respetar la ley perfecta de Dios, la misma que tú desafías, rompes e incitas a otros a dejar de lado. ¡Escúchenme! ¡Este hombre es peligroso! ¡Los está guiando hacia un mal camino! Traen esperanza a esa nación. ¡Sus palabras son blasfemas, heréticas! ¡Ay de ustedes, y fariseos! groseras! Porque aman los mejores asientos de la sinagoga y que los saluden en el mercado. Retráctate. Ahora mismo. Retira tus palabras ofensivas. Ah, pero si acabo de comenzar. Entonces, si se ponía en tela de juicio esa distinción entre lo profano y lo sagrado, la religión judía, según ellos, caía por su base. Ahora bien, ¿qué tipo de Dios está debajo de esa mentalidad? En el Antiguo Testamento hay varias maneras de comprender a Dios. Dentro de esas varias maneras, en este relato, destacamos dos, es decir, dos líneas principales acerca de Dios heredadas del Antiguo Testamento que se reflejan en este relato. Primero, la línea del Dios creador, el Dios que da vida, el que después de crear vio que todo era bueno, el Dios que le gustó su creación. Este, como es el Dios de la vida, se opone a todo lo que sea muerte, todo lo que sea pobreza, hambre e injusticia, todo lo que sea opresión. Este es el Dios que sale en los profetas, oponiéndose a la opresión de los pobres. Esta es la línea buena, la que sigue Jesús. Segundo, la línea del Dios de lo puro y lo impuro. Es la idea del Dios que siente asco del mundo que ha creado. Es un Dios quisquilloso que rechaza cualquier cosa de la vida ordinaria del hombre. Lógicamente, esta concepción de Dios es falsa. Jesús rechaza esta concepción. Jesús no respeta nada de eso porque está convencido de que esas tradiciones expresan una idea falsa de Dios. Para Jesús, nada de lo que Dios ha creado es repugnante para él, nada. Al contrario, todo lo ha creado Dios por amor al ser humano y para beneficio del ser humano. Por eso Jesús no tiene problema en tocar al leproso, en comer con publicanos, pecadores y prostitutas, en entrar en contacto con extranjeros, porque para él no existen personas puras y personas impuras, simplemente son personas. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley tienen la línea del Dios de lo puro y lo impuro. Ese Dios que atormenta, es un Dios quisquilloso que se ofende por cualquier cosa y que naturalmente genera en el ser humano un sentido de culpa continuo muy fuerte. Por esa razón el hombre siempre se siente indigno, miserable ante ese Dios que siempre está lejano del mundo. Los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. La estricta observancia de los ritos de purificación caracteriza a todos los judíos. Se trata, por tanto, de los judíos observantes, no de las masas marginadas. El lavado de los fariseos no era solamente higiénico, sino religioso, según un complicado ritual. En esa práctica, el escrúpulo y la minuciosidad dominaban,
mostrando hasta qué punto establecían una separación entre ellos y el mundo, como si lo creado por Dios no fuera bueno. Por ejemplo, si ellos iban al mercado y allí habían tratado con el carnicero, pensaban ellos, a lo mejor no era un hombre cumplidor de la ley. Entonces, por si acaso, al volver a casa, tenían que lavarse escrupulosamente para evitar esa impureza. El lavado siempre era de las manos, porque las manos son el contacto con el mundo, con la realidad, con las cosas, con las personas. El pensamiento era el siguiente: al haber tenido ese contacto, si yo no lo purifico, entonces eso me impurifica a mí, y además impurifico lo que yo como, y por consiguiente eso me separa de Dios. De manera que para ellos el mundo es un peligro, el mundo está contaminado y yo por el contacto con ese mundo me contamino. Más o menos era la lógica de ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Se dirigen ahora a Jesús escandalizados de la conducta de los discípulos que han roto con la tradición de los mayores. En boca de los fariseos, esta designa la tradición oral, siempre en nombre de la tradición, de manera que esos rituales no pertenecían a la ley escrita no dice nada de eso, pero ellos han inventado toda una tradición para justificarse. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento eran los libros, lógicamente era una revelación imperfecta. De esa revelación se atribuían los 5 primeros libros a Moisés, aunque en realidad Moisés no recibió tantas cosas, sino que con el paso del tiempo fueron agregando al nombre de Moisés muchas otras cosas. Entonces, según este relato, los fariseos y los maestros de la ley están imponiendo cosas que no pertenecen a la revelación escrita dada a Moisés. Por tanto, ellos han inventado lo siguiente: en el Sinaí, el Señor le dio a Moisés una ley escrita, pero además le habló de muchas otras cosas que Moisés no escribió, y esto se llama la ley oral. Y Moisés las cosas que había recibido de Dios se las pasó a Josué, y Josué se la pasó a los sucesores, y después han sido los rabinos quienes han recogido estas cosas. Los fariseos a estas cosas le atribuían la misma autoridad divina que a la ley escrita. Es más, una transgresión de la ley escrita podía ser para ellos menos grave que la de un precepto de la tradición oral. De manera que los fariseos lo que han hecho es imponer los usos, los rituales que ellos han inventado en nombre de Dios. Y entonces, según este relato, ellos han anulado los verdaderos mandamientos de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Jesús ve realizarse en los letrados y los fariseos el texto de Isaías 29:13, que habla del culto hipócrita manifestado con signos exteriores, mientras interiormente están separados de Dios. De hecho, esas observancias y la separación que significan no proceden de Dios, que no discrimina entre los hombres. Lo que ellos llaman la tradición de los mayores es solo humana y carece de la autoridad divina que le atribuyen. Esa tradición contradice el mandamiento de Dios y es incompatible con él. El hipócrita es el que dice una cosa y piensa otra, el que dice contra lo que siente, el que finge una piedad para con Dios cuando en realidad por dentro está muy lejos de él. El término hipócrita en la época en que se escribió este evangelio no tenía la connotación moral que tiene hoy, simplemente indicaba la máscara que usaba el actor de teatro. Entonces, según Marcos, lo que Jesús quiso decir fue: ustedes son teatristas, comediantes, es decir, toda esa religiosidad, todo ese culto es un teatro, es una actuación, es un show, es una pantomima. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona.
Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Jesús les expone el principio válido para la humanidad judía y pagana. Lo que separa al hombre de Dios no es lo que procede de fuera de él. Por tanto, no se hace el hombre profano, ni sale o se aleja de la esfera de Dios por el contacto con el mundo exterior. El ser humano, por el contrario, puede estar abierto sin miedo al uso de las cosas y a la comunicación y relación con las personas. Este criterio suprime toda discriminación entre los seres humanos basada en preceptos, ritos u observancias religiosas. En principio, todo ser humano es sacro y todo lo creado por Dios es bueno en sí y puede ser beneficioso para el hombre. Es el hombre mismo y solo él quien puede romper el vínculo con Dios por el mal uso de su propia libertad. Por otra parte, lo que aquí dice Jesús es muy grave, porque en el libro de Levítico capítulo 11, todo ese capítulo está dedicado a los alimentos que no se pueden comer porque son impuros y vuelven impuro al que los come. Entonces Jesús relativiza la ley oral como la ley escrita. Esto es tremendo porque que Jesús rechace la ley oral vaya y venga, pero la ley escrita no se tocaba. Sin embargo, Marcos comenta que con esto Jesús declaraba puros todos los alimentos. Y si Jesús declara puros todos los alimentos, significa que lo que está escrito en el libro de Levítico, al menos el capítulo 11, para Jesús está equivocado, o dicho de otra forma, no refleja la voluntad de Dios. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Este evangelio pone al descubierto el peligro del engaño que tiene la religión. Es el engaño que se produce en todo el que antepone el ritual a la ética, porque la honradez, la bondad, la sinceridad, la honestidad, todo eso no nace del ritual, sino del corazón, es decir, de la interioridad de nuestra conciencia. Por tanto, la impureza, que significa ser aceptable o no para Dios, según la lógica de los fariseos, no depende, según Jesús, de las circunstancias, ni de la sociedad, ni del contacto humano. Depende de la disposición del corazón, de la actitud interior, de lo que sale de dentro de cada uno. La conducta injusta con los demás, expresada en las 12 actitudes que Jesús menciona, es lo que verdaderamente hace profano al ser humano. En consecuencia, la relación con Dios no depende de la observancia de normas o de gestos religiosos, sino de la actitud con las demás personas. La vida nos enseña que hay creyentes que se pasan años observando escrupulosamente rituales, tradiciones y leyes, pero sabemos que después de tantos años de fidelidades religiosas, el observante sigue teniendo los mismos defectos y las mismas miserias humanas que tenía hace años, es decir, siguen siendo iguales, porque cumplir las reglas, las tradiciones, los rituales, es más fácil que convertirse. Por muchas vueltas que le demos, el relato de este domingo se manifiesta en contra de las tradiciones de los mayores, porque considera que tales tradiciones están carentes de humanidad. No es suficiente para el evangelio que algo sea tradicional. Hay que ver a la vez si esa tradición contiene humanidad. Si carece de humanidad, está lejos del querer de Jesús. Es necesario reflexionar sobre las tradiciones que para muchos cristianos son sagradas e intocables, aunque contengan componentes de inhumanidad, de exclusión, de despilfarro económico, por ejemplo. No las nombramos directamente porque se expone uno a las iras del fanatismo. Para Jesús no hay un ámbito sagrado en el que Dios se mueve y otro profano del que Dios está ausente. En la realidad creada no existe nada impuro. Por tanto, no tiene sentido la distinción entre hombre puro y hombre impuro.
La única impureza que existe la pone el hombre cuando busca su propio interés a costa del bien de los demás. El criterio definitivo para mantener o superar la tradición debe ser siempre el bien del ser humano. En el instante en que una tradición nos impida ser más humanos, debemos abandonarla. La ley hay que cumplirla tanto cuanto me lleve a alcanzar mayor plenitud humana. Para los fariseos la ley había que cumplirla por ser ley, no porque ayudaba a ser más humano. En la medida que hoy seguimos en esta postura farisaica, nos estamos apartando del Evangelio. La trampa de la religión está en confiar más en la práctica externa de una norma que en la actitud interna que depende solo de mí. Las prácticas religiosas son, con frecuencia, una coartada perfecta para dispersarnos de la conversión del corazón. El fariseísmo, también hoy como sistema de pensamiento y de conducta, se formula como una religión formalista y exterior, sin interiorización personal. Está más atento a la letra, a las fórmulas celebrativas que al espíritu. Exagera los actos de los hombres frente a Dios. Es además guardián celoso de la pureza legal, ritual, sexual, doctrinal. ¿Quién no se ha topado en la iglesia con este modelo? ¿Algún obispo, sacerdote, religioso, religiosa, catequista? El espíritu fariseo es radicalmente opuesto al espíritu cristiano. De hecho, es una amenaza constante del cristianismo, ya que tiende a reducir la iglesia a una secta de rígidas reglas y cumplimientos legales sin universalidad y sin misericordia. Las tradiciones religiosas necesitan siempre una continua actualización. ¿Por qué proponer caminos medievales como si no viviéramos en el siglo XXI? Los caminos de la fe se oscurecen cuando no se actualizan. Las tradiciones religiosas deben aguantar la siguiente pregunta: ¿qué tienen que ver con el Evangelio? Si no aguantan tal pregunta, cae sobre ellas un profundo interrogante.